Buen día, apreciados estudiantes. Vamos a hablar hoy de una de las variables macroeconómicas, quizá la más importante, que es el PIB, el Producto Interno Bruto. Esta variable macroeconómica, para empezar a hablar de ella, lo primero que tenemos que tener claro es qué es. El PIB no es más que la sumatoria o la agregación de todos los bienes y servicios que se generan en una economía. Vamos a hablar de todos los bienes y servicios, únicamente los productos finales. No vamos a incluir dentro del PIB las materias primas que se llevaron a cabo o los procesos intermedios. ¿Por qué? Porque esto ya va a estar contabilizado en el bien final. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar el PIB? Inicialmente, un espacio de tiempo. Tenemos que saber si estamos hablando de trimestres o del año para poder comparar la economía. También tenemos que saber el espacio geográfico al cual se refiere la cifra. En nuestro país sería el caso Colombia, o también tenemos unos datos a nivel distrital, a nivel de principales ciudades. Entonces tenemos que tener claro qué cifra es la que estamos analizando. Por otra parte, ¿cómo se mide el PIB? El PIB nos lo entregan en términos monetarios, precisamente porque al ser la producción del país, si yo hablo en términos microeconómicos, puedo sumar el número de productos o de unidades de un producto, de un determinado bien que se generó en la empresa. Pero cuando ya hablamos a nivel macroeconómico es muy difícil sumar, como nos decían en matemáticas, peras con manzanas. Entonces lo que hacemos es darle a todo un valor, y por eso el PIB se nos entrega en términos monetarios, en un valor monetario, que incluye, ya lo dijimos, todos los bienes y servicios. ¿Qué no incluye? No incluye el trabajo doméstico, no incluye el trueque y no incluye el autoconsumo, es decir, todos los bienes que producen nuestros campesinos para su propia subsistencia no lo tenemos en cuenta en el PIB. Las variables principales que conforman el PIB son el consumo, que son el consumo de los hogares o corresponde a las 2/3 partes del PIB. Tenemos también la inversión de las empresas, el gasto público y por último las exportaciones netas, porque estamos hablando de economías que son abiertas y tenemos unas relaciones de comercio con el exterior. Veamos entonces cómo afecta el PIB otras variables de la economía. Tenemos que si se genera un aumento en alguna de las variables que conforman el PIB, o en el consumo de los hogares, la inversión, el gasto público o las exportaciones netas, pues lo que vamos a tener es un aumento del PIB o un incremento de la actividad económica. ¿Qué trae esto como consecuencia? Vamos a ver que se aumenta la inflación y disminuye el desempleo. Estas dos variables, inflación y desempleo, tienen una relación inversa. ¿Qué hace el gobierno cuando esto sucede? Puede aplicar políticas monetarias contractivas. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta tasas de interés o disminuye la oferta monetaria. ¿Para qué lo hace? Para poder contraer un poco la economía y controlar la inflación. Esto es el caso que está viviendo Colombia durante el primer semestre del año 2016. Veamos sobre el caso contrario, que las variables que conforman el PIB no aumentan, sino que disminuyen. Consumo disminuye, inversión disminuye o todas al tiempo, exportaciones netas y gasto público. Pues lo que vamos a ver es una reducción de la actividad económica o una contracción de la economía, y esto lo que genera es una disminución de la demanda, porque pues si hay menos personas que quieran comprar, pues los productores sencillamente disminuyen su producción, baja la inflación, pero aumenta el desempleo. Si no estoy produciendo, ya no necesito contratar tantas personas. ¿Qué puedo hacer como gobierno? Aplicar políticas fiscales expansivas, es decir, tratar de incentivar esa economía. ¿Cómo lo hago? Con aumentos del gasto público, que es una de las formas, no quiere decir que sea la única, o disminución de los impuestos. ¿Para qué? Para que los colombianos o las personas que hacen parte de la economía tengan mayor disponibilidad de recursos para poder comprar, aumentar demanda y asimismo aumentar la producción. Veamos algunos datos de la economía colombiana. Aquí vemos cómo la economía colombiana para el cierre del año 2015 tuvo una variación porcentual del PIB de 3.1%. Esa variación porcentual es la que nos permite compararnos con otras economías. Si observamos los dos periodos anteriores, es decir, 2013 y 2014, vemos cómo la economía está desacelerándose, pasando de un 4.9 en 2013, 4.4 en 2014 y finalmente un 3.1 que fue el cierre del año 2015. Si observamos esto ya de forma desagregada, cuando hablamos de consumo final, el consumo final aumentó o tuvo una variación de 3.9%, la formación bruta de capital o la inversión de las empresas un 2.6%
Y las exportaciones netas, porque en este momento Colombia tiene una balanza comercial deficitaria, tenemos una variación negativa de 0.7%. Para el año 2016, o la perspectiva que tiene el Banco de la República o el Banco Central de Colombia, es que el cierre del año vamos a tener una nueva desaceleración, y es decir, que la economía va a cerrar con una variación porcentual de 2.5%. Finalmente, como conclusión, ¿para qué nos sirve el PIB? El PIB nos sirve para hacer análisis económico. ¿Para qué hacemos análisis económico? Para evaluar inversiones, para medir esa actividad económica de la economía y qué tan viable es un proyecto que yo tenga. Para valorar empresas también es importante el PIB, para elaborar presupuestos y planes de negocio. Así entonces, espero les haya quedado clara la importancia de revisar esta variable o este termómetro de las economías en general, y específicamente en nuestro caso puntual los datos que vimos para Colombia. Que tengan un buen día.